Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie los que estamos aquí y vamos a abrir la Escritura, capítulo 3, primera de Samuel. Vamos a estar de pie para leer la Escritura con respecto a la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, y los que están escuchando, Dios bendiga sus vidas, sus familias, de donde quiera que nos escuchen. La Escritura nos dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Aleluya. Vamos a orar. Dios del cielo y de la tierra, bendito sea tu nombre para siempre. Hoy en esta hermosa tarde vamos a compartir tu palabra. Habla nuestras vidas, que los corazones estén atentos, que los corazones, Señor, sean redarguidos, que cada uno de nosotros recibamos lo que tú tienes para cada uno. Gracias te damos, bendice a los oyentes de donde quiera que nos vean, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y esta palabra llegue a los corazones. Amén. Ocupamos los lugares. Damos gracias a Dios porque una vez más estamos aquí, por su gracia, por su misericordia y por su amor. En este mensaje de esta tarde vamos a analizar cuidadosamente y tomar el tiempo y la cautela para mirar qué significa lo que leímos. ¿Por qué la palabra escaseaba? ¿Por qué? Esto vamos a mirarlo. Se le ha titulado "Cuando la palabra escasea". Cuando la palabra escasea. ¿Qué significa escasear o escasez o escaseaba? Nos lleva a mirar algo de carencia, algo en la cual muestra insuficiencia, algo en la cual estamos mirando nosotros la necesidad, algo limitado, algo de miseria, algo de privación, algo de insuficiencia. ¿Cómo podemos analizar detalladamente esta carencia? ¿Cómo podemos analizar nosotros la insuficiencia y la privación de la visión? ¿Por qué escaseaba en aquellos días? Si había un sacerdote llamado Elí, estaban los hijos de Elí que ministraban, estaban ahí también para poder llevar a cabo al pueblo referente a la santidad, referente a los mandamientos. Los hijos de Elí también ministraban, y miramos nosotros cómo no caminaban conforme a la voluntad del Señor. ¿Cómo es que los hijos de un sacerdote encargado para llevar el mensaje de Dios estaban tan distraídos? Vamos a darle un poco de seguimiento a la historia y volver un poco más atrás. En el capítulo 2, versículo 22, dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacen estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo los malos procederes de ustedes. No, hijos míos, les dijo Elí, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová.
Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién podrá rogar por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Qué tremendo que la descendencia sacerdotal no era el propósito que ellos murieran, pero cuando en el ministerio no se escucha más la voz de Dios, cuando Dios nos hace el llamado a cada uno de nosotros de participar dentro de su gracia, dentro de las bienaventuranzas, dentro de su gloria, y ser partícipe tantos hombres como mujeres en todo el mundo, la Biblia nos enseña que ellos también habían sido partícipes de este hermoso llamamiento. Hacer expiación por el pueblo, llevarlo a la consagración, llevar al pueblo a meditar en las leyes, en los mandamientos, en sus promesas divinas, en toda la esplendidez de su gloria, de su poder, de su magnitud, y cómo era un lugar tan privilegiado ser un sacerdote del Dios Santísimo. No era cualquier llamado, no se le daba a cualquier persona dentro del pueblo de Dios. Era algo de grande estima delante de Dios. Poner un sacerdocio entre Dios y el pueblo, un intermediario en el cual podía regir al pueblo en el pecado, en la maldad, y decirle al pueblo: esto no le agrada a Jehová, esto no procede de los mandamientos, esto desagrada a Dios, esto le es deshonroso, esta manera de proceder no es la que Dios mandó. Ese era el lugar privilegiado de los hijos de Elí. Pero dice que los hijos no oyeron el consejo de su padre. Más adelante en la historia, también en algunos momentos Elí dejó las riendas a sus hijos y caminaron en la maldad. No les fue de mucho estorbo, no les fue a sus hijos de mucho proceder, de mucho beneficio en otras ocasiones. Entonces ellos se sintieron que estaban haciendo bien las cosas delante de Jehová. Mas sin embargo Jehová había visto la maldad y que ellos no se iban a arrepentir, que ellos no iban a escuchar la voz de su padre. Entonces dice la Escritura que deshonraron a Jehová. Y vino, dice, un varón en el versículo 27 del capítulo 2, un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, yo me manifiesto claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón, y yo escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase el incienso y llevase el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Mire qué bendición, mire qué manera tan esplendorosa de Dios privilegiar un llamado. Pero dice: ustedes hollaron mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y has, dice, honrado más a tus hijos que a mí. Mire, los descuidos de los padres. Aunque Dios haya llamado a muchos liderazgos hoy en la actualidad, muchos líderes rinden más homenaje a sus propios hijos que a Dios. Esto le pasó a Elí, por eso el ministerio fue desechado. Entonces, dice que vinieron a la batalla y los hijos de Elí, Ofni y Finés, ambos murieron en un mismo día. Y también el sacerdocio
de Elí fue quebrado. Cuando alguien de la batalla vino y el sacerdote estaba a la puerta de la casa de Dios y escuchó la noticia, tus hijos han muerto. Y él ya estaba viejo y cansado, dice, y cayó y murió. También la nuera de uno de sus hijos también dio parto, dio luz y luego murió. Se quedó en desapariciones el sacerdocio. Eso queremos hablar en esta hora. ¿Por qué una maldad entra en un liderazgo? ¿Por qué el corazón se desvía? ¿Por qué el corazón se opaca? ¿Por qué el corazón no escucha la voz de Dios? ¿Por qué el pueblo se extravía? ¿Por qué el pueblo se desenfrena? ¿Por qué el pueblo camina como bien le parece? En esta enseñanza, la triste realidad que pasó en el tiempo que nos narra la historia, leamos otra vez detalladamente, porque aquí hay una grande preocupación. El joven Samuel, capítulo 3:1, ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. ¿Por qué Jehová ya no hablaba a Elí? ¿Por qué Jehová ya no hablaba a los hijos de Elí? ¿Por qué se escaseó esa frecuencia, esa manera diaria de oír la voz de Dios? El desaliento, el descuido, cuando ya no se le da la importancia a lo que Dios entrega, cuando se descuida el llamamiento que Dios nos dio en nuestras propias manos, entonces la palabra de Dios ya no viene en nuestros oídos, ya no viene en nuestra mente, ya no viene en nuestro corazón. Entonces viene una sequedad, viene algo que no es bueno en nuestras vidas y se secan los huesos. Se va el deseo de adorar, se va el deseo de alabar, y ya no hay ganas de congregarse, y ya no hay ganas de estudiar la palabra, ya no hay ganas de escuchar alabanza, ya no hay ganas de nada. Nos sentamos en una conformidad, en una extrema manera que vamos muriendo calmadamente. Hay una historia una anécdota que nos llama mucho la atención cuando dice que una rana fue metida en un caso, en una olla con agua, y le prendieron a fuego lento y la rana fue agarrando comodidad. Podía de un salto escapar de la muerte, pero a la medida que fue buscándole el agua caliente y le fueron subiendo y subiendo, encontró la comodidad. No sintió el calor de un solo golpe, sino que poco a poco fue muriendo. Y el agua fue hirviendo, 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 hasta que quedó consumida, teniendo la oportunidad de escapar. Pero la comodidad viene con algo calmadito, algo frecuente, algo que va ganando el terreno. La Escritura nos habla que en el huerto la serpiente vino con astucia, con artimaña, hablando quedito, hablando suave, tranquilo. No vino espantando a la mujer, si no la mujer hubiera salido corriendo, no. Le habló suavemente, le inventó una historia que parecía real. Le trabajó en la mente como imaginándose cómo sería Dios, cómo ellos serían diferentes a la forma de verse. En esa manera, el diablo ha sido muy astuto a través del tiempo. Es aquí donde Dios determina en esta carencia, en esta necesidad, en esta miseria limitada, insuficiente, levantar al joven Samuel. Hacer un llamado, pero queremos mirar un poco más en la historia antes que los hijos se fuesen de Elí a perjudicar la obra de Dios, antes que fuesen corrompidos. En el capítulo número 1 leemos lo
nosotros el nacimiento de Moisés que proviene de su madre Ana, de el marido de Cana y que tenía sus dos esposas, Penina y Ana. Entonces Ana era estéril. Y en esa esterilidad Ana rogaba en la casa de Jehová cuando el sacerdote le ministraba. En su ruego, en su lamento, en su lloro, en su angustia de ella de no poder dar a luz un hijo porque era estéril, porque Jehová no había abierto la matriz de ella, pero la esposa Penina dice que avergonzaba a Ana, porque Penina sí podía tener hijos. En la angustia, en el dolor, en el sufrimiento de una mujer, nace Samuel, una mujer que va al altar a llorar, a suplicar un ruego, le dice: si tú me dieses un hijo, yo lo traeré y lo dedicaré completamente a tu obra. ¿De dónde nace Samuel? De una inquietud, de un dolor de una mujer. Dios preparaba al joven Samuel desde antes de su nacimiento para que fuese profeta de Israel. Un hombre consagrado, un hombre con virtud, un hombre con entendimiento, un hombre firme, cabal en sus pensamientos de servirle a Dios. La consagración del joven Samuel no solo fue de su llamado, sino antes de su llamado, en su preparación. Y cuando ya el niño dice fue destetado a la edad de 1, 2 o 3 años, entonces fue llevado a la casa de Jehová, donde estaba el sacerdote Eli. Entonces estamos mirando nosotros la impiedad de los hijos de Eli y la causa que ya vimos, ¿por qué Dios levanta a este joven? Y ese llamamiento en el capítulo 3, que ya estamos mirando los acontecimientos fatales de los hijos de Eli, y Eli que ya no oía la voz de Dios, ya no recibía con frecuencia. ¿Cómo lo analizamos? Veamos el 3:2, en las propias palabras de la Escritura. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, estos eran los candeleros que ponían en la mañana, entonces, o para dormirse, entonces Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego el joven Samuel fue a donde estaba Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate de nuevo. Y se volvió y se acostó Samuel, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te mandé, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, hasta la tercera vez, Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ven y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Cuando en el sacerdocio se perdió esa importancia de oír la voz de Dios, ya no discernía,
no venía con frecuencia. Antes Jehová hablaba a Elí y Elí respondía, heme aquí. Ahora Elí no sabía diferenciar la voz de Jehová. Si él mismo no le había llamado al muchacho y estaba consciente, en la primera vez hubiese dicho, yo no lo llamé, entonces es Jehová quien lo está llamando. Elí hubiera entendido, es el propósito por la cual Ana intercedió y trajo al muchacho. Dios quiere hacer algo con él. Nunca se había visto que una madre trajera a su hijo y lo pusiese en disposición para la obra del Señor. Era un caso especial, era un caso honroso, era algo que no se había visto. Pero más sin embargo Elí no oía la voz de Dios. No oía ya más. Ni la segunda, hasta la tercera vez. Entonces, ¿qué vemos? Que cuando el responsable, el líder principal, no oye más la voz de Dios, Dios decide hablarle a alguien más. Ahora, ¿por qué Samuel no entendió? La misma Escritura nos dijo, porque no había venido palabra ni revelación a el joven. Amén. Y de esa manera miramos nosotros cómo Dios determina entonces hablarle a alguien más. Preparar para que la palabra no se siga escaseando, sino que se siga anunciando y el pueblo se siga consagrando y el pueblo siga caminando en la rectitud que Dios demanda, en la limpieza, en la purificación, en la santificación que Él le agrada desde el cielo, ver a los hijos obedientes en sus mandatos y en sus estatutos, en sus leyes, en sus normas, en lo que Él ha determinado sobre cada uno de nosotros. Y estamos mirando entonces que la palabra fue oída en el corazón de Samuel. El propósito de Dios era que el sacerdote fuera permanente y los hijos también, pero la desviación del corazón, el no detener Elí como mayor a sus hijos, después los hijos no oyeron el consejo que su mismo padre le daba. Eso nos indica a nosotros de mirar más allá. El descuido causa tragedia, pero la tragedia no viene muchas veces por el enemigo. La tragedia no viene muchas veces por Dios mismo, viene por descuido, por algo interior que está dentro de mí, por algo que yo no realizo, por algo que yo no obedezco, por algo que yo no hago simplemente. Dice la Escritura que sabiendo hacer el bien y no lo hace, le es pecado aún. Y eso no determina un ministerio, eso determina una examinación propia. A veces decimos, ¿estará bien hacer esto? ¿O estará mal lo otro? Muchas de las veces el corazón nos incita, nos persuade a hacer el bien y a veces no lo hacemos. Y muchas veces nos vamos, y al transcurso del tiempo viene una voz que nos dice, ¿por qué no hiciste el bien? ¿Sí? Esa es la voz de Dios, que nos redarguye en ciertos momentos y nos hace ver las faltas y nos hace ver los errores. Cuando se distrae, se peca. Cuando se peca, se blasfema. Y cuando se blasfema, se contamina. Y un pueblo contaminado, entonces Dios necesita volverlo a limpiar. ¿Y cómo Dios va a usar a alguien que no oye su voz? ¿Cómo? Dios quitó el sacerdocio para poner la palabra en Samuel. Cambió, tuvo que limpiar para que la palabra de Dios fuera con fluidez. Porque no se arrepintieron, porque no escucharon la voz de Dios. Esto nos lleva a nosotros a que el llamamiento de Moisés a su temprana edad para ser profeta y juzgar al pueblo, corregirlo y llevarlo siempre a la presencia de Jehová,
tenemos que mirar toda la historia. Ya miramos el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. ¿Por qué y de dónde viene Samuel? De un sufrimiento, de un dolor, de una madre y de mirar Dios que no iban a oír más la voz de Dios. Quita el sacerdocio, entonces viene Samuel, en el capítulo 3, en este llamamiento. Vamos a pasarnos al capítulo 7 porque me llamó sumamente importante esta historia, en la cual me vamos a llevar a nosotros en unos momentos, pero el propósito de Dios con el profeta en el transcurso de la historia nos dice en este capítulo 7, versículo 1, en adelante vamos a darle otra lectura. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. ¿Qué hizo Samuel? Limpió al pueblo, les habló a la mente, a la conciencia, la manera en la cual el pueblo era afligido por los enemigos era porque tenían la idolatría dentro de la casa de Jehová. Pero vemos la obediencia del pueblo que los quitó. Y Samuel dijo: reunidos todos Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Qué hace un profeta de Dios? Un profeta de Dios no solapa el pecado del pueblo. Un profeta de Dios no mistea la idolatría con la santidad de Jehová. Un profeta no mistea las culturas paganas con la palabra bendita de Jehová, con el evangelio verdadero. No hay diálogo, no. Esto hizo Samuel y el pueblo entendió, el pueblo comprendió la maldad de la angustia que ellos vivían y que sus enemigos los oprimían y que sus enemigos los vencían porque Jehová se había apartado de ellos. Entonces el profeta investiga qué está pasando en el pueblo. ¿Por qué no tenemos la victoria? ¿Por qué Jehová se aparta? ¿Por qué Jehová no oye las oraciones del pueblo? ¿Por qué no oye los ruegos? ¿Por qué no oye los lamentos? ¿Por qué no oye los quejidos? ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo está desviado. Desviado. El pueblo está haciendo otras cosas que Jehová no está mandando hacer. Y es ahí donde el pueblo se va en sus pensamientos y vaga y navega pensando que es agradable delante de Jehová. Pero vino Samuel y les dijo: quiten lo que estorba delante del Señor. Entonces el pueblo entendió. El pueblo dijo: hemos pecado. Muchas de las veces, cuando la verdad se predica, el pueblo cierra los oídos para no oír la verdad y seguir en el pecado. Eso pasó con los hijos de Elí. Dice: y no oyeron el consejo
sino que siguieron todavía, pero no era el problema ellos tanto, sino que contaminaban al pueblo. Veían la corrupción de ellos como sacerdotes, no daban el ejemplo al pueblo. Entonces, si los sacerdotes lo hacen, el pueblo también lo iba a hacer. Entonces el pecado va corriendo, corriendo y corriendo hasta que se detenga, hasta que haya alguien que hable la verdad. Es mismo lo que está pasando hoy en estos días. La palabra verdadera escasea. Escasea el buen consejo, escasea la reprensión, escasea la santidad, escasea la pureza, escasea la rectitud, escasea honrar a Dios. Ya ser santo, hablar de santidad en estos tiempos, es como una cosa rara. Guardarte para Dios, hablar de arrepentimiento, hablar de consagración. Pues, ¿qué clase de cristiano eres? Ya somos raros. Nos ven como una cosa rara hablar de la santidad de Dios o no caminar como ellos caminan. Y es aquí donde el pueblo se va perdiendo porque le va metiendo levadura. Un poco de levadura contamina todo el cuerpo. Entonces, esta palabra me llama mucho la atención, cómo Dios va hablando en muchas maneras diferentes y cómo podemos mirar nosotros que Dios no quiere que su pueblo perezca, no quiere que su pueblo muera. Nunca ha sido el propósito de Dios. Pero llevar al pueblo a reconocer su pecado, ese sí es propósito de Dios. Hablar la verdad al pueblo también es propósito de Dios. Juzgar al pueblo entre el bien y el mal también es propósito de Dios. Y es aquí donde vamos mirando y avanzando a través de los capítulos cómo sigue escalando o cómo nos da diversas maneras de entender. En el capítulo 15, vayamos a mirarlo, o un poquito atrás, en el 12, 1, 5, dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey, cuando fue. Y ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros, Saúl. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, a testiguar contra mí delante de Jehová, dijo Samuel cuando ya era viejo, y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien y he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de algún hombre. Y les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este lugar, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Mire qué bonito el ministerio de este profeta. Desde su juventud, y se puso delante del pueblo, y ustedes digan si yo los he calumniado, si he hablado mal en contra de ustedes, si he tomado algo que no me corresponde. Porque acuérdense que los sacerdotes también recibían del pueblo. Pero si yo he tomado algo extra de ustedes, si los he obligado a ir entre los dioses ajenos, si los he desviado del propósito de Dios, si he contaminado al pueblo, dígamelo. Y dice el pueblo: nunca. Mire qué ministerio tan intachable, tan limpio, purificado, caminando y deleitándose solamente en los designios de Dios.
Mire qué hermoso liderazgo nos deja de enseñanza, que el pueblo diga, ese es un buen pastor. Él no calumnia, él no roba, él no difama, él no levanta falsos, él no levanta chismes, él no anda llevando ni trayendo, él no nos anda enseñando tradiciones, él no nos enseña idolatrías, él no nos enseña enemistades, ni pleitos, ni iras, ni contiendas. Qué bonito es recibir honores de un líder que camine conforme a la voluntad del Señor. De que el pueblo hable, no que él se justifique, no que él diga es que yo soy el pastor, no, sino que el pueblo hable. Los oyentes lo aprueben y digan, buscamos algo, pero no encontramos nada en él que tenga una falta. Samuel se dispuso a que el pueblo lo calificara. Samuel se dispuso en toda su trayectoria desde su juventud a que el pueblo hablara. El buen líder se presenta delante del pueblo. El que enseña la verdad no tiene miedo porque es la palabra quien lo respalda. Es el ministerio quien lo aprueba desde el cielo. Y Dios dice, camina en la verdad, camina en la palabra. Es aquí donde se ve qué liderazgo se está presentando hoy en la actualidad. Si la palabra de Dios está escaseando para reprender al pueblo, para reprender a los hombres que enseñan la mentira. Pablo nos amonesta, estén atentos porque vendrán falsos profetas, falsos maestros que desviarán al pueblo, no tendrán piedad de él, lo van a distraer en el mayor tiempo posible. Para cuando Cristo venga no esté el pueblo preparado. Y hoy estamos mirando en estos tiempos cómo el enemigo va ganando terreno, con astucia, con artimaña, con errores. Hoy, como vemos a través de las redes sociales, que redarguye nuestro corazón, que nos duele nuestro corazón ver a tanto pueblo distraído, a tanto pueblo perdiéndose, a tanta distracción dentro de ahí, de las mismas iglesias. ¿Cómo podemos nosotros oír la voz de Dios? ¿Cómo podemos discernir los tiempos que estamos viviendo? En este discurso de Samuel delante del pueblo, sus virtudes, las virtudes que Samuel llevó desde su juventud, no era afamarse a sí mismo, sino dejar que el pueblo hablara, dejar que el pueblo opinara. Esa es la virtud de un buen líder. Pero la ineptitud de un mal líder es callar al pueblo, sojuzgarlo, adueñarse, aplastarlo, callarlo, para que no tenga voz ni voto, sino que la voz del líder solamente sea escuchada. Ese no es un líder de Dios, ese no es un pueblo de Dios. Estamos llegando nosotros al final de los tiempos, donde parecerá algo muy bonito y muy hermoso, pero vendrá disfrazado de mentira. Las virtudes de Samuel eran que Dios siempre hablara a su vida. Él cuidó con delicadeza de siempre oír lo que Jehová decía. Y ahorita lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Cumplir la encomienda, lo encomendado con detalle, darle al pueblo lo que Jehová dice sin que el pueblo tome decisiones si está bien o no o está mal. La palabra es la palabra. La corrección es la corrección. Tener discernimiento como lo tuvo Samuel, no dejarse intimidar por nadie y caminar firme. Esto lo vamos a ver en ese capítulo 15, vayamos ahí, cómo estas cualidades de Samuel y sus virtudes caminaban del agrado de Jehová. Saúl desobedece y es desechado. La triste historia que sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué fue desechado? Después, versículo 1 al 15.
Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me ha enviado a que te ungiere por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues está atento. Mira el consejo de un buen líder. Está atento a las palabras de Jehová. No, ni siquiera las palabras de él siendo un profeta, no. El profeta se quita y lleva al pueblo a oír solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces le dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse del camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo, les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá, y viniendo a Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscadas en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos apartados, salid de entre Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo. Primer error, ¿qué fue la palabra? Destruye. Escucha la voz de Jehová. Está atento a su oído. Todo. Primer error. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron. Segundo error. Perdonar a Agag y a lo mejor de sus ovejas. Tercer error. del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Cuarto error. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel. Jehová mirando desde el cielo la manera de actuar de Saúl en la guerra, en la batalla. Dios desde el cielo ve las cosas. Eso es lo que pasamos por alto como hijos de Dios. Se nos olvida que Dios nos ve. Y queremos agradar al pueblo, queremos agradar a los oyentes, queremos que nos aplaudan y ser bien vistos. No, el buen líder escucha la voz de Jehová. Y Saúl no había escuchado la voz de Jehová. Estaba corrompiendo la ordenanza. Pero vino la palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Quinto error. Y dio vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido. Sexto error, que es mentira. Yo he cumplido. ¿Qué le dijo Samuel? Cuando esto pasa, hermanos, cuando va aumentando la desobediencia por no oír la palabra, vamos a ver qué provocó en el corazón de este rey no obedecer la voz de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Mentira. Samuel entonces dijo: pues
si has cumplido la palabra de Jehová, pues qué balido de ovejas y de bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Dónde está la verdad? La verdad no se puede ocultar, se ve desde el cielo. Desde el cielo Dios ve a los hijos que son rectos, justos, obedientes, leales, firmes, estables, sólidos. No podemos engañar a Dios. No podemos, pero nos excusamos delante de Dios y hemos hecho bien para Dios. Miren lo que pasa. Entonces, después le dice a Saúl, y Saúl otra vez respondió: de Amalek los han traído. ¿Y cuál fue la cosa? Destrúyelo. No traigas, no fue mandato, tráete lo más gordo, tráete los reyes, no, destrúyelos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído. Siete error que dice que le echó la culpa al pueblo. Los han, no dice lo hemos traído, no lo han. El líder que se siente descubierto le echa la culpa al pueblo. Cuando él dijo, yo he cumplido, quiso quedar bien delante del profeta para que él fuera ensalzado y luego el pueblo no fuera bien visto, sino en recibir la gloria. Y cuando Samuel le dice entonces qué es los validos, entonces dice, no, es el pueblo. Entonces se quita para que el castigo vaya hacia el pueblo y no reciba él el castigo. Estos hacen los falsos líderes. Después que mandan a hacer algo al pueblo, luego dicen, yo no te dije que lo hicieras. Ahí está la mentira. Y eso se tiene que descubrir. Tenemos que ver nosotros la enseñanza que recibimos. Entonces, dijo Samuel a Saúl, déjame entonces declararte. ¿Qué pasó en el versículo anterior? En el 10, vino a mí palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y entonces Samuel había intercedido, ¿qué? Toda la noche. Esto era en la mañana cuando se encontró. Y le dijo, sí, ¿con que quieres manipularme? ¿Con que quieres desviarme de lo que quieres hacer? ¿Quieres quedar bien? ¿Y ahora quieres echarle la culpa? Ahora déjame decirte lo que me dijo anoche el Señor. Dios ve la maldad de los líderes para hablar a aquellos que escuchan la palabra. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, Saúl, diciendo, Dios se va a agradar de lo que yo hice. Y le dijo, Samuel, aunque eras pequeño, lo llevó otra vez atrás, antes del llamado, en tus propios ojos. No has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes a todos. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he dicho. Todavía seguía persistiendo en quererse excusar. Esos son los que no entienden que han faltado a Dios, se tratan de excusar todavía, aun cuando son reprendidos. Antes bien, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que el profeta está mal, lo que le ha dicho, como que Saúl no entiende todavía lo que Samuel está diciendo. Antes bien he hecho la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó botín, oveja y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a la palabra de Jehová.
ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los camellos. Cuando oímos la palabra clara, firme, limpia, una enseñanza que aunque leímos más que en otras ocasiones, pero entender la comprensión de ella misma, en el 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado pues, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Este es uno de los más errores más grandes también. Temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Qué terrible es cuando el líder, en lugar de oír la voz de Dios, oye la voz del pueblo. Cuando el pueblo quiere caminar en la corrupción carnal, idealismos, mundanalidad, entonces todo eso el líder lo consiente. Es por eso que estamos mirando iglesias mundanas, tradicionales, paganas, llenas de culturas que no agradan a Dios, porque los líderes han dejado de oír la voz de Dios y han consentido al pueblo. Ahora un poco de levadura, toda la masa ha sido leudada. Y mientras no reconozcan su pecado y su maldad, el pueblo seguirá muriendo espiritualmente. Entonces, ¿qué pasó con Samuel en el versículo 32? Después dijo Samuel, traedme a Gad, rey de Amalek, y a Gad, y entonces les cortó la cabeza, quitó el pecado, quitó la maldad, quitó la desobediencia de Saúl. En este instante, donde Samuel estaba llevando a cabo, fue terrible. La despedida de Samuel de Saúl nos lo dicen los siguientes versículos. Y Samuel dijo, como la espada traspasaron dolores de las mujeres de estos reyes, así también ellos quedarán en dolor. Y entonces Samuel cortó en pedazos a los reyes. Entonces después se fue Samuel de Rama, y Saúl subió a casa de Gabaa de Saúl, y nunca después vio a Samuel. Nunca más. Después miramos que murió Saúl, miramos la historia más adelante de la corrupción de Saúl. Siguió siendo rey, pero Dios ya había quitado la unción de Saúl. Eso es la mala interpretación de muchos predicadores, que Saúl sería ungido. Saúl no sería ya más ungido. La unción había sido dada a David. ¿Qué nos enseña esta enseñanza? ¿Qué nos da a entender? Que a través del tiempo Dios nos está llamando. Hoy estamos aquí por ser llamados de Dios, por ser elegidos de Dios. Pero si usted y yo no cumplimos lo que Dios quiere, Dios nos quitará y pondrá otro. Así simple y sencillamente. Quitó a Elí, quitó su sacerdocio, quitó a sus hijos, quitó a Saúl y puso a David. Y así va a seguir quitando hoy en día a muchos líderes. Y mucho pueblo tendrá que entender en qué manera espiritual está viviendo. En todos estos capítulos que leímos, Saúl es desechado. El miedo de Saúl se apoderó de él, entonces se corrompió su corazón e hizo lo que el pueblo quiso. Si Saúl no hubiera consentido al pueblo, ¿usted cree que Jehová no lo hubiera defendido? Sí, lo hubiera defendido porque él lo había llamado. Pero Jehová decide a quién servimos, qué hacemos. ¿Sí? Entonces, aquí vemos nosotros la justificación ante el profeta no fue favorable, porque el profeta Dios lo había visitado y le había dicho la maldad de Saúl. El profeta ya venía preparado antes del amanecer con la palabra de Jehová. Y le había dicho, Dios te va a quitar el reinado,
Dios te ha quitado y ha escogido a otro mejor que tú. Entonces, el verdadero profeta no dialoga con la falsedad, ni se deja ser intimidado. Lo que es de Dios, es de Dios. Amén. Entonces, hoy muchos pastores y muchos líderes se excusan diciendo, es que el pueblo quiere alabar, es que el pueblo quiere adorar, es que el pueblo quiere traerlo del mundo para adentro, es que un poquito no hace daño. Entonces se ha ido metiendo, infiltrando, ahora ya no se sabe qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero los buenos líderes que caminan en la voluntad del Señor dicen no. Mejor es obedecer que los muchos sacrificios. Parece bonito, pero no es de Dios. Lo siento, pero no consentimos lo que el pueblo quiere oír. Predicamos lo que la palabra de Dios nos diga. Amén. Así seamos pocos o seamos muchos, la palabra de Dios no es cambiable. Es aquí la justificación de muchos cristianos hoy en día diciendo es que no tiene nada de malo. Es que Dios ve el corazón. ¿Sí? Es que Dios me va a juzgar. ¿Sí? La Escritura dice terrible es caer en las manos de un Dios vivo. La inconsciencia de mucho pueblo de decir que va a ser juzgado por Dios, no hay temor, no hay miedo. Pero la Escritura nos dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando Dios diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Eso va a ser terrible. Por eso la palabra nos debe llevar a lo que Dios ha determinado con cada uno de nosotros. Y no hay que pasar por alto el consejo de Dios. Hoy muchos dirán, somos cristianos, pero sin obediencia. Eso no es ser cristiano. El pueblo dijo, es que somos pueblo de Dios. Pues sí, pero desobediente. Es que soy el rey de Israel, pero desobediente. Es que soy el rey de Israel y tengo un ejército a mi mando innumerable. Sí, pero se fue la unción, no más, desechado delante de Dios. Es que con Dios nosotros no podemos dialogar. Un liderazgo. No podemos decir, déjame de liderazgo, ¿no? Él decide quitar y lo lleva a cabo. Mezclar, por último, mezclar los mandamientos de Dios con la encomienda, con su santidad, eso ha sido uno de los pecados más grandes del pueblo de Dios. El consejo es el mismo hoy en estos tiempos y no ha cambiado. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Está simple, está sencillo. Si usted quiere ser amigo de Dios o quiere ser enemigo de Dios, ¿qué quiere ser? Está claro la invitación. Ahora, miramos nosotros. El profeta, cuando contesta la palabra en este capítulo 15, miramos que no consintió el pecado, no lo aprobó y no quedó bien con el rey ni con el pueblo. El que oye la palabra de Dios, el que habla, cuando la palabra de Dios escasea, cuando escasea la corrección, cuando ya no es genuino, cuando ya no se habla la verdad, cuando ya no se amonesta y cuando ya no hay liderazgo fiel y firme, entonces el pueblo no oirá más. ¿Cómo el pueblo es alimentado en estos días? ¿Qué consejo recibimos? Seamos fieles. Esta invitación final. Seamos fieles, seamos firmes, seamos leales, seamos oyentes, seamos verdaderos creyentes, seamos diferentes, seamos consagrados, seamos oidores, pero hacedores de la palabra. Dios les bendiga, póngase de pie en esta hora y queremos orar por la audiencia que nos esté escuchando. Vamos a orar.
y ahorita culminamos. Vamos a orar por nosotros y por los que están ahí también escuchando. En el nombre de Jesús oramos. Dios del cielo, que esta enseñanza sea edificable para cada vida, para cada ministerio, para cada llamado, Señor, que tú estás haciendo. Si hay un líder, Señor, si hay un pastor, un ministro, un diácono, Señor, un evangelista o un profeta que escuche esta palabra y que se siente identificado en la corrupción, en la maldad, en el desvío, en la deslealtad tuya, Señor, habla su vida, Señor, porque será quitado. Habla su vida, Señor, para que entienda, Señor, que tú los quitas. Tú los pones, pero tú quitas, Señor. Si hay alguien, Señor, desviado y está contaminando al pueblo, que este mensaje llegue a su vida y se ponga en corrección. Que haya humillación, que haya arrepentimiento para que pueda aconsejar a un bonito pueblo y lo pueda llevar a tu presencia. Señor, si la corrupción está en tu pueblo, habla a tu pueblo, Señor, para que también ellos se sientan identificados, Señor, y de ver, Padre, los errores, las faltas que están llevando, que no son agradables delante de ti, y que todos juntos podamos caminar conforme a tu palabra. Amén. Dios te bendiga.